Un saludo cordial a todos. Bienvenidos a este espacio pedagógico. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante que se titula Cultura y Sociedad. Empezaremos entonces hablando sobre lo que se entiende por cultura. La cultura se refiere a la totalidad de lo que aprenden las personas como miembros de una sociedad. Es decir, es el conjunto de formas de pensar, de sentir y de actuar de los sujetos. La cultura, por tanto, incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral y cualquier capacidad y hábito que las personas adquieren en el contexto social. Todos hemos escuchado que la cultura puede ser material e inmaterial. Cuando hablamos de la cultura material, pues nos referimos al conjunto de objetos materiales creados por los seres humanos. Así, por ejemplo, un libro, puede ser un automóvil o un celular. Esos todos son ejemplos de cultura material. Pero también existe lo que llamamos cultura inmaterial. Esto se refiere a las ideas y símbolos creados por los seres humanos en el proceso de interacción. Por ejemplo, el lenguaje, las ideas y las creencias. Esto que acabo de mencionar es parte de la cultura inmaterial. Distinguimos tres componentes de la cultura: los componentes cognitivos, los componentes normativos y los componentes simbólicos. Los componentes cognitivos son el conjunto de conocimientos y creencias desarrollados por una cultura. Por ejemplo, la ciencia, la tecnología y las creencias. Además de los componentes cognitivos, tenemos los componentes normativos de la cultura. Los componentes normativos están formados por las normas y valores de una sociedad. Por ejemplo, el respeto a las leyes, la responsabilidad, el cuidado al ambiente, la solidaridad. Cuando hablamos de normas, nos referimos a cómo debemos comportarnos. Y cuando hablamos de valores, hablamos de lo deseable y de lo valioso. Entonces, encontramos que los valores son el soporte de las normas. También tenemos los componentes simbólicos de la cultura, que nos permiten transmitir o evocar un significado. Los símbolos nos permiten crear, comunicar, compartir y transmitir la cultura de una generación a otra. Aquí, en los componentes simbólicos, hay un elemento muy importante, y es que el lenguaje es el principal símbolo de transmisión cultural entre los seres humanos. Entonces, ¿cómo se transmite la cultura? Pues a través del proceso de socialización, es decir, cuando interactuamos con otros. El concepto de socialización está muy unido o tiene su origen en las ideas del cientista social George Simmel. Simmel nos dice que la socialización se refiere a la transformación que sufren las personas como consecuencia de la interacción con otros. Para ampliar esta idea, entonces afirmamos que la socialización se refiere al proceso por medio del cual el individuo obtiene los elementos culturales. Además, construye su personalidad para actuar y desarrollarse en la sociedad en que vive. Por tanto, los seres humanos adquirimos, integramos y nos adaptamos culturalmente.
En el proceso de socialización tienen un papel protagónico los agentes o agencias de socialización. Llamamos agentes de socialización a las personas, los grupos y las instituciones encargadas de realizar el proceso de interacción o de socialización. Existen varios, muchos agentes de socialización, pero los más importantes son la familia, la escuela, los grupos de pares y los medios de comunicación. Para finalizar, es importante decir que la socialización dura toda la vida, que es permanente y que se da desde la niñez hasta que somos adultos, pues las personas asumen normas y valores de la cultura o sociedad en la que viven. Agradezco su atención. Muchas gracias, que estén bien.